Mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Sergio Campos y a esta hora queremos sumar a la conversación al senador de la UDI, integrante de la Comisión de Salud, Sergio Gaona. Queremos hablar del cuestionado proceso de devolución de los cobros irregulares que hicieron las ISAPRE a sus afiliados y que se estableció en la ley corta que tramitó el Congreso, pero hay otros temas también sobre la mesa. ¿Cómo está, senador Gaona? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días también a Sergio, que entiendo está ahí en el estudio. Así que un gusto saludarle y estar aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias para conversar esta mañana con el senador Sergio Alfredo Gaona de la región de Coquimbo. Él es matrón, licenciado en educación. Y bueno, senador, esto de la devolución de la ISAPRE ha generado una tormenta, pero finalmente hay gente que trata de lavarse las manos en la responsabilidad, pero hay que revisar los hechos. Por ejemplo, ¿quién fijó los plazos? Hay que recordar que la comisión de expertos del Senado sugirió mutualizar la deuda y que se pagara en 10 años, seguramente usted lo recuerda, que era un tercio menos de la actual determinación, ¿o no? Y que termina siendo por 13 años la negociación parlamentaria que determina eso, ¿no? Claro, efectivamente es así, Sergio. En realidad aquí primero hay que partir de la base que todo esto es materia de seguridad social. Ninguna de estas cosas se podrían haber implementado sin el acuerdo, el patrocinio y la venia del gobierno. Y por lo tanto aquí se definen un plazo máximo de 13 años y evidentemente la comisión de expertos había planteado 10, que ya es un plazo importante por la magnitud de la deuda. Entonces aquí estamos frente a una especie de sobregeneración de expectativas. En definitiva aquí se habló de una tremenda deuda, una tremenda devolución, 1.400 millones de dólares, pero en definitiva eso es un monto global, pero hay que dividirlo por todos los afiliados y en función de cuáles efectivamente hay que devolverle. Ahora, eso significa que evidentemente, y la ley así lo estableció, y además en la comisión mixta concurrieron todos los parlamentarios, izquierda y derecha, a votar a favor de toda esta propuesta. Por lo tanto, aquí nadie puede evadir responsabilidades. Pero claramente, para poder sostener un sistema y no provocar el descalabro sistémico, no solo el descalabro de las instituciones de salud, las ISAPRE, sino también de las clínicas, el colapso y la presión sobre los hospitales, en fin, había que buscar fórmulas de compensar esto con una prima extraordinaria que no fuera muy alta y además poder amortiguar el pago de la deuda en un periodo importante de plazo, de tal manera que efectivamente el sistema se pueda sostener. Porque nada sacamos con decir, mire, ¿sabe qué? Aquí están los 1.400 millones de dólares, se lo va a volver a todo en el primer año, y bueno, y quiebra el sistema. No hay ninguna posibilidad de hacer eso. Entonces es evidente que aquí se actuó de una manera técnica, lo que yo entiendo, y con acuerdo de todos, por lo tanto que nadie puede esconder las castañas con la mano de gato. Acá el gobierno no se puede evadir esto porque esto es materia de seguridad social. El Frente Amplio, la gente que estuvo en la comisión mixta, todos votaron a favor de esto, así que no me vengan ahora o que no sabían sumar cuando estaban votando, no sabían lo que podía pasar. Claro, y los partidos de la oposición todos votaron a favor también en su momento de esta iniciativa, ¿no? Claro, se dio una alternativa de 13 años plazo. Ahora, las ISAPRES podrían haber efectivamente haberlo hecho a 10 o 8, y de hecho hay algunas ISAPRES que lo hicieron en menos plazo y otras que están pagando no estas cantidades irrisorias. Por lo tanto, también hay que analizar caso a caso, ver qué situaciones, entiendo yo, por lo que yo he sabido, que son 3 ISAPRES las que están en esta dificultad o en esta cuestión de hacer devoluciones muy bajas, que estirar el plazo al máximo. Pero también hay que analizar la magnitud de la deuda que se le entregó a cada ISAPRE. Entonces, eso hay que mirarlo bien, hay que poner la pelota al piso, hay que analizar los datos, y es por eso que hemos citado al superintendente de salud para que nos explique. Porque además, en la ley se contempla que quien autoriza los planes de pago finalmente es el superintendente, es decir, el gobierno. Y por lo tanto nosotros queremos que nos explique cuáles son las razones por qué autorizó el gobierno a que se pagara de esta manera. Y ahí nos veremos con números sobre la mesa si esto era viable de otra manera o efectivamente es posible buscar otra fórmula de devolución. Y ese es un tema que tendrá que explicar el superintendente. Por lo tanto, yo esperaría con calma, con tranquilidad, para poder dar una respuesta certera, no generar expectativas y no empezar a tirar voladores de luces. Mire, vamos a hacer un proyecto de ley para poder decirle que a la gente que se dé menos de 2 millones se devuelva al tiro. Primero, esto es materia de seguridad social. Y cualquier proyecto de ley de esta materia tiene que venir de parte del gobierno, no puede venir de parte parlamentaria. Por lo tanto, con calma, yo espero escuchar primero al superintendente que nos explique detalladamente
qué significa cada una de estas devoluciones, por qué estos planes, por qué aceptar nuestros planes de pago y después ver qué se puede hacer. ¿Ustedes suponían, creían, pensaron en algún momento que lo que estaban aprobando iba a terminar, iba a redundar en que hubiese afiliado a las ISAPRES que recibieran 500 pesos mensuales de devolución durante 13 años? No, claro que no, por supuesto que no, porque uno lo que esperaría es que la deuda o la devolución que le corresponde a un afiliado es de menor envergadura, la ISAPRE hiciera el esfuerzo y pagara inmediatamente esa deuda. Uno entendía de que efectivamente cuando las deudas son de gran envergadura, uno podría haber concebido que podría la ISAPRE tomarse más plazos. Pero una deuda de menor envergadura, devolverle en 13 años, me parece que ahí hay una cosa que es poco sensata por parte de algunas ISAPRE. Poco sensato. ¿Y qué deberían hacer las ISAPRE ahora? Porque finalmente los usuarios dependen o dependemos de lo que resuelva la ISAPRE, ¿no? Porque en algún momento se pensó que los afiliados podíamos plantearle a la ISAPRE, ¿sabe qué? Yo preferiría que usted me devolviera todo esto con pronto pago y sí entiendo que me va a restar un 30%, pero eso todavía queda absolutamente a decisión de la ISAPRE. Porque uno no tiene poder de negociación con ella. Claro, uno esperaría eso de todas formas, de todas maneras. Ahora, es por eso que le hemos pedido al superintendente que nos explique detalladamente por qué se aceptaron estos planes de pago. Porque el plan de pago no es que la ISAPRE lo haya dicho, oye, así voy a pagar. Este plan de pago fue presentado a la superintendencia y la superintendencia aprobó este plan de pago y autorizó esta forma. Ahora tenemos que ver cuáles son las razones detrás. Es por eso que yo no me aventuraría, Verónica, a emitir juicios y a decir superintendentes aquí y allá están haciendo el gobierno haciendo un engaño a los chilenos. No. Yo esperaría ver bien los cálculos, porque estas cuestiones hay que analizarla con números arriba de la mesa y no con la cabeza caliente, ni con la política, ni con el populismo en la mente. Senador Gaona, y la idea que ya planteó el senador García Ruminot, por ejemplo, de hacer otra ley, una suerte de ley interpretativa para la aplicación de esta ley, ¿qué piensa la UDI? Miren, nosotros estamos disponibles para todo lo que sea mejorar la situación y las condiciones de devolución para los afiliados. Pero todo esto son materias de seguridad social, así que si el gobierno está abierto a esto, bueno, esperaríamos que nos presenten una solución, porque esto como es materia de seguridad social, es de exclusiva facultad y atribución del Poder Ejecutivo. Bueno, esto de la seguridad social es una preocupación que está latente, digamos, en cada hogar de los habitantes de este país y estamos en este momento en una discusión de un sistema de pensiones que sea más amigable, por decirlo de alguna manera, para la gente que está jubilada o para los que van a jubilar pronto. Y ya han pasado más de 14 años y todavía no se llega a puerto. Quiero preguntarle si usted está optimista con respecto a los acuerdos que podrían plasmarse de aquí a comienzos de enero. Y por otra parte también si la reforma al sistema político, que si bien es cierto no tiene que ver, digamos, con el sistema social, pero sí tiene que ver con las políticas públicas que determinan los parlamentarios, que muchas veces se fragmentan con tantos partidos políticos y disidentes que al final se diluye todo y no se llega a nada. ¿Qué le parece a usted? Claro, mire, precisamente el tema pensiones, yo creo que que sea amigable, lo que tiene que dar el sistema de pensiones es que sea un sistema que efectivamente entregue mejores pensiones para los que hoy día están pensionados, los que están próximos a pensionar y también pensando en el futuro. Por lo tanto, uno esperaría que efectivamente eso se produzca. Y eso va a pasar en la medida de que efectivamente haya una mayor densidad de las cotizaciones y además una mayor prolongación del tiempo de imposiciones. ¿En qué sentido? De que efectivamente entre menos lagunas tiene la gente, más posibilidades van a haber de tener una mejor pensión y entre más se cotiza, por supuesto, también. Y evidentemente asociado a una buena gestión de la cartera de inversiones del fondo de pensiones, permitiría tener mejores pensiones. Por lo tanto, lo que uno esperaría, y yo entiendo, no estoy en la Comisión de Trabajo, pero estamos representados ahí por el senador Coloma y entiende que hay un acuerdo para poder ahora, durante el mes de enero, tener ya una reforma de pensiones. Nosotros creemos que es importante aumentar la PGU, creemos importante también que aumentar la densidad de la cotización y que ojalá la mayor parte de esa cotización vaya directamente al trabajador. ¿Habría una parte entonces para solidarizar con aquellos que hoy día están en la crisis de las pensiones? ¿De ese 6%?
Nosotros creemos que la solidaridad tiene que ser con impuestos generales, porque en el fondo lo que está planteando el gobierno es realizar la solidaridad con la parte de los trabajadores. Lo que nosotros creemos que en definitiva aquí es preferible hacer esto a través de impuestos generales, porque ahí solidarizan todos, no solo los trabajadores, solidarizan las empresas, todo lo que pagamos impuestos. Por lo tanto, es evidente que para mí me parece que el 6% debiera ir a la cotización directa del trabajador. Habrá que ver si hay otros mecanismos, algunos mecanismos mixtos, pero es un tema que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado, y yo tengo fe en que vamos a tener un buen acuerdo entre los parlamentarios y con el gobierno para poder tener un mejor sistema de pensiones. Yo creo que así, por lo menos, conozco al senador Coloma y sé que va a ser capaz de llevar esto y que se arriba a un buen acuerdo. Ayer la ministra Jara, el senador Gaona, nos decía que ellos mantienen, o que su propuesta hoy para la división del 6% sigue siendo de 3% a las cuentas individuales, un 2% a solidaridad y un 1% en particular para la situación de las mujeres. Claro, esa es la posición del gobierno, pero como le digo, este es un tema que tiene que conversarse. Nosotros seguimos pensando en que el 6% de la cotización adicional debe ir íntegra al trabajador y que todas las demás materias deben ser financiadas por impuestos generales y con la solidaridad de todos los chilenos, de todos los que pagamos impuestos y no solo de los trabajadores. Eso es un tema que es una posición nuestra y bueno, se están buscando los acuerdos para que tengamos una reforma a las pensiones lo antes posible. Y el tema de la separación de funciones de las AFP, introduciendo un modelo de licitación de stock de afiliados para incrementar la competencia y bajar las comisiones, ¿pasa o no pasa? Todo lo que sea incrementar la competencia al interior del sistema y incorporando incluso nuevos actores y buscando fórmulas que permitan precisamente mejorar las condiciones en que se administran los fondos de pensiones nos parecen razonables. Si podemos bajar las comisiones, todo lo que apunta a bajar las comisiones y todo lo que apunta a incrementar la competencia, bienvenido sea. Senador Gaona, otro tema. ¿Estará en los votos de la UDI para una reforma de renta, de tributos, una reforma tributaria que baje impuestos a las empresas a 25% y suba los tributos personales a quienes tienen ingresos sobre los 4,5 millones de pesos? A ver, la normativa de cumplimiento tributario ya fue aprobada y eso es lo que nosotros en su momento determinado apoyamos, que era básicamente no seguir subiendo los impuestos a quienes pagan sus impuestos, sino que en definitiva que paguen los impuestos a aquellas personas que debiendo pagarlos no lo hacen. Y en ese sentido, la ley de cumplimiento tributario creo que cumplió con ese objetivo y eso ya efectivamente hoy día es ley y se está empezando a aplicar. Pero lo que yo le planteaba tiene que ver con un proyecto que sería presentado a finales del mes y que el gobierno ha estado ya conversando con los empresarios que se van a reunir la próxima semana de nuevo. Bueno, el gobierno puede conversar con quien estime conveniente. Nosotros no hemos recibido todavía el detalle del proyecto de ley, tampoco se ha conversado con nosotros y en su minuto lo evaluaremos y si eso es pertinente y ayuda a resolver los problemas, por supuesto que siempre vamos a estar disponibles al diálogo. Senador, con respecto a la situación de los partidos políticos y la iniciativa de reducir, digamos, la cantidad de colectividades que existen en el país, además de aplicar sanciones efectivas a aquellos que se cambian de partido, se inscribieron como candidatos por un partido político, fueron elegidos y después cuando están en el Parlamento se van para otra colectividad o forman una propia. Claro, respecto a la reforma del sistema político, Sergio, nosotros creemos que, y por eso lo apoyamos, el planteamiento que ha impulsando el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso Urresti. De hecho, en la presentación de este proyecto, en un punto de prensa, estaba no solo el senador Urresti, sino también estaba la senadora nuestra Lourdes Berger en nuestra representación, estaba también el senador Cruzcoque, y me quedo con las palabras de Luciano Cruzcoque, que él dijo que aunque efectivamente esto podría provocar la desaparición de mi partido, en este caso Evópolis, dado la exigencia de que hay que tener un determinado umbral, que entiendo que es al 5%, ¿sí?, para poder seguir existiendo como partido a nivel nacional, o un número determinado parlamentario, él estaba dispuesto a que esto, aunque implicara que el partido desapareciera, que era lo mejor para Chile. Porque efectivamente lo que necesitamos son partidos bien consistentes, partidos que no dependan de un parlamentario que en un minuto ingresa al partido, obtiene
tiene el cupo, gana la elección y después, si te he visto no me acuerdo, y como ha estado ocurriendo, y evidentemente se hace muy difícil poder dialogar, conversar, llegar a acuerdos cuando no hay estructuras fuertes y importantes y representativas a nivel del Congreso. Hoy día hay demasiada dispersión, especialmente en la Cámara de Diputados. Eso hace bien difícil llegar a acuerdos porque cada uno trata de llevar agua para su molino, que ni siquiera es un molino institucional, es un molino personal y particular o de grupo. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que efectivamente esta ley avance, tiene un apoyo transversal. Probablemente algunos se opongan, especialmente aquellos que son los que han contribuido a esta dispersión y esta fragmentación, pero nosotros esperamos que esto y el gobierno hemos estado conversando para que esto pueda ser respaldado ampliamente y podamos tener un sistema político mucho más fuerte y mucho más serio, y no esto de que tengamos que una vez elegido empiezan a abandonar los partidos, después cada uno se constituye en un grupo de poder dentro del Congreso, negocia individualmente con el gobierno y empieza el pirquineo de votos del Ejecutivo para poder conseguir aprobar un proyecto de ley. Las cosas van de un lado para otro, no es predecible. La verdad, senador Gaona, tiene que terminar. Eso lo hace mal a la democracia. Y una reforma al sistema político tendría que ser de aplicación inmediata ya para las elecciones de 2025, porque eso obliga a tenerlo todo resuelto antes del mes de agosto, a mediados del mes de agosto del próximo año, o a 8 años plazo para no afectar a los incumbentes. Bien cortita la respuesta, por favor. Mire, yo creo que tiene que ser ojalá de aplicación inmediata. Yo no veo el problema para que esto sea aplicado en las elecciones parlamentarias, a no ser de que quieran alguna gradualidad, pero la reforma tiene que estar lista antes de agosto de todas maneras. La reforma puede incorporar gradualidad, pero tiene que estar vigente a partir de esta próxima elección. Queremos agradecerle al senador de la UDI, integrante de la Comisión de Salud, Sergio Alfredo Gaona, por conversar con el Diario de Cooperativa esta mañana. Senador, vamos a estar pendientes de lo que pase en el Senado con el Superintendente de Salud. Que tenga buen día. Buenos días. Mañana a las 15 horas va a estar el Superintendente de Salud en la Comisión de Salud, de la redundancia en el Senado. Ahí vamos a tener mucho más claridad. Así que agradecemos este contacto, Verónica y Sergio. Muchas gracias, senador. Buenos días. Buen día. Buenos días.